Pues me es muy grato presentar, creo que a Mónica, va a ser Mónica y Mara, pues compañeros y colegas de Gregorio Marañón, que nos van a contar esa parte en la que yo proponía esa deficiencia en España, en la Comunidad de Madrid, del estudio sistemático de autismo, y entonces, bueno, pues yo creo que nos van a aportar mucha información sobre estos aspectos. Mónica, cuando quieras. Y te tomo el... Pero te dejo el tiempo. Dime cuando queden 10 minutos. 10. Sí. Te voy a intentar. Soy yo. Como quieras, Mara. Me quedo allí, ¿no? Vale. Bueno, muy buenas tardes. A la última conferencia del día, ya estamos, yo creo, todos un poco cansados y voy a intentar hacerlo relativamente corto para poder ver si terminamos más o menos en hora. Además, como es la última charla del día, ya muchísimos aspectos se han comentado, con lo cual alguna cosa del principio quizá la pase un poco rápido. Me hace mucha ilusión estar aquí, me ha hecho mucha ilusión ver tantas caras conocidas en la sala. La verdad es que esperaba que hubiese más familias el sábado y el domingo, pero me alegro mucho de que hoy también estéis aquí. Y también me ha hecho mucha ilusión poder poner caras a los nombres extranjeros que no conocía todavía y que son muy sonados, ¿no? Que llevamos leyendo mucho tiempo. Yo en un principio iba a hacer la charla en inglés. Al final, como cambio de última hora, si os parece, la vamos a hacer en castellano para que sea también más accesible, porque toda la mañana ha sido en inglés, ¿no? También por balancearlo un poco, para hacerlo un poquito más accesible a toda la parte española. Si hay algún tipo de pregunta o consideración o lo que sea, pues me podéis preguntar. Y la presentación lo que sí que está es en inglés. Entonces, bueno, pues eso sí. Si alguien tiene alguna cuestión, pues me lo puede decir. Yo había pensado hacer así como una primera aproximación muy breve sobre lo que... No se me escucha con todo lo que tengo yo que decir. Madre mía. Pensaba hacer primero una pequeña aproximación. Mira, puedo señalar con esto, qué bien. Vale. Así no le rompemos a Alexander de lo que hemos visto en Phelan, de cómo ha sido la aproximación al estudio del fenotipo, sobre todo. Yo la genética la voy a dejar de lado, que ya también mañana tendremos más presentación al respecto. Y luego me voy a meter directamente con los datos que hemos recabado en el Gregorio Marañón. Al final habrá una pequeña discusión en la que pues, podemos participar todos de los aspectos más relevantes o las preguntas más relevantes que tengáis. Lo que vemos en el síndrome de Phelan-McDermid, en general en una prevalencia muy alta, es el retraso global del desarrollo y las dificultades en el lenguaje. Entonces, yo me he centrado un poco en esto porque después en la charla, o sea, en la parte del estudio del Marañón, es de lo que, sobre todo de lo que voy a hablar. Entonces, no hablo de otras cosas en Phelan, hablo de, en particular, el tema del lenguaje, desarrollo, el trastorno del espectro autista, que como hemos visto la prevalencia es muy variable. En general, la sintomatología autista es muy alta, se han reportado casos pues hasta el 84%. Esta mañana no, antes, después de comer, Eva también nos mostraba otros porcentajes que eso iban en consonancia de estas prevalencias tan altas, ¿no? También se ha dicho que los perfiles de la sintomatología autista en Phelan puede que sean un pelín diferentes a los que vemos en autismo idiopático, en relación sobre todo con la parte de comportamientos repetitivos y restrictivos, y también con algunos estudios que se han hecho de neuroimagen en el procesamiento de estímulos sociales, en el procesamiento de estímulos sociales con potenciales evocados, de señales auditivas también sociales en contraposición con no sociales.
También hemos visto que en el PMS las tasas de regresión son bastante altas, están en torno a un 40%, afectan a casi todos los aspectos del funcionamiento, el lenguaje, socialización, habilidades sociales, habilidades motoras, etcétera. Y también, por lo que parece, hay otro porcentaje en los que esta regresión solamente es parcial, es temporal, y después de un periodo determinado se vuelve a un nivel de funcionamiento relativamente similar al previo. Esto se ha postulado, pues eso, si tendría algún tipo de relación con la existencia de epilepsia, con la existencia de anomalías en los electros. Como también ha dicho el doctor Nevado, no está demasiado claro qué cosas podemos relacionar con qué otras cosas. Entonces, en principio hay un estudio bastante reciente que se centra en regresión, en el que no parecen predecir de manera significativa, ¿no? Esto siempre la estadística es un poquito de manera significativa, pero sí que es cierto que se ve mucha prevalencia de crisis o inicio de epilepsia que puede coincidir con regresión. Por eso todos estos datos, como tampoco son tan claros ni tan unívocos, pues es precisamente lo que estamos intentando hacer, ¿no? con la caracterización. También se ven muchísimas comorbilidades médicas y comorbilidades psiquiátricas. Esto, como ya se ha comentado bastante esta mañana, la doctora Betancourt ha dado los datos del registro, pues tampoco me voy a parar mucho en cosas externas y vamos a pasar directamente ya al estudio que hemos hecho en el Marañón. Este estudio lo hemos llevado a cabo en colaboración muy estrecha con la asociación Phelan-McDermid en España, a la que, como no lo he hecho al principio, pero bueno, lo hago ahora, agradezco que me hayan invitado aquí a poder compartir los resultados. La asociación informó a las familias de que se iba a poder participar en este estudio, entonces determinados iban dando su consentimiento y nosotros les contactábamos desde el hospital para poder citarles, para poder hacer las visitas. Pues las visitas estaban centralizadas en Madrid, pero las familias han venido de toda la geografía española, también como comentaba el doctor Nevado, pues de diferentes comunidades autónomas. Esto es un breve así, de un vistazo, unas características principales de la muestra. Vemos que la distribución de sexo sí que está balanceada, son 31 chicos y 29 chicas. La edad media son 10 años y medio, pero hay mucha dispersión. El rango es muy amplio, va desde los 11 meses hasta casi los 42 años. Entonces, la mediana de la edad, que es nos da un poquito más de información, son 8 años y medio. Con esto vemos que la muestra, tenemos muchos peques en la muestra, muchos niños pequeños. Casi el 70% de la muestra eran o mínimamente verbales o no verbales. Mínimamente verbales es que podían decir algunas palabras sueltas, pero en principio no tenían la habilidad de hacer frases. Y esto es una medida que pongo aquí con los otros datos demográficos, es la medida de la Vineland de comportamiento adaptativo. Esta medida tiene la media es 100, entonces vemos que la media de nuestra población, que es 50, está bastante por debajo, está como unas 3-4 desviaciones típicas por debajo, pero que también vemos que tenemos un rango muy amplio, ¿no? Desde el 20, que es el valor más bajito, hasta el 78. Esto nos da una idea del comportamiento adaptativo general. Los instrumentos que hemos utilizado para la valoración de los comportamientos de autismo son la entrevista diagnóstica ADR y el A22, es una prueba interactiva semiestructurada. Son dos instrumentos que son los que se llaman gold standard para el diagnóstico de autismo, con lo cual tienen una validez muy alta. Para el resto de medidas, para el resto de la evaluación clínica, hemos empleado un montón de cuestionarios que, como papás y mamás, os los recordaréis bien porque os freímos, la verdad, cuestionarios, habréis estado horas contestándolos. Tenemos la Vineland-3, que ya es lo que he comentado, y tenemos algunos cuestionarios sobre el comportamiento, sobre comportamientos, pues, sobre problemas de sueño, problemas sociales, problemas de atención, temas de hiperactividad, agitación motora, etcétera, comportamientos repetitivos, y también el Sensory Profile 2, que mide dificultades en el procesamiento sensorial. También Eva ha comentado antes sobre la versión corta de este cuestionario.
por ir directamente ya a los resultados, a menos que alguien tenga alguna pregunta ya previa, pero de momento va bien. Hablamos de lo que sucede en los primeros años del desarrollo, del desarrollo temprano. Vemos que los primeros hitos, ¿no?, que son el anda sin apoyos, las primeras palabras y las primeras frases, todas aparecen de manera retrasada. La edad media del anda, es que ahora me lío un poco en inglés, la edad media del anda sin apoyos alcanza casi los 2 años, la mediana, que, bueno, como ya hemos dicho, a veces es un poco, también da mucha información ver la mediana, no solamente la media, en muestras con tanta dispersión. La mediana son 19 meses, la edad de las primeras palabras es a los 2 años y medio, más o menos, y las primeras frases a los 74 meses. Esto es para aquellos niños que muestran capacidad verbal, que muestran habilidades verbales, que ya hemos dicho que es en torno a un 30% de la muestra. Vemos también que hay un tercio de la muestra más o menos no presentó gateo. El 60%, que esto está conectado con esta parte de aquí arriba, los primeros pasos estuvieron retrasados. Y el desarrollo motor, el desarrollo de la motricidad fina y la motricidad gruesa, en un altísimo porcentaje está también retrasado. Alrededor del 40% de nuestros participantes tienen continencia de esfínteres y continencia intestinal, sobre todo durante el día. ¿Qué es lo que sucede en el desarrollo dentro de estos primeros años? Pues vemos que también tenemos un porcentaje de regresión notable, importante. 25 de nuestros participantes han tenido una pérdida de habilidades, esto es un 42% de la muestra. De esos 25 participantes, como poco 4 casos, esto es un poco, no es demasiado fijo lo que estoy diciendo, porque bueno, no es un poco difícil establecer la causa, ¿no? Pero por lo menos 4 casos, 6 casos podrían estar relacionados con causas médicas, o al menos se ha sucedido una infección, un periodo de hospitalizaciones o de infecciones recurrentes, bronquiolitis o bronquitis, mononucleosis, o sea, un evento médico que sucede simultáneamente con esa regresión, a pesar de que no queda demasiado claro si específicamente estuvo relacionado con eso. En principio no se ha reportado un gran porcentaje de epilepsia, o sea, de seizures, de crisis, en simultaneidad con regresión. Y aquí lo tenemos distribuido por las edades a las que sucedió. Vemos que la mitad de un poquito más de la mitad de la muestra tienen la regresión antes de los 2 años y medio. Entonces, para hilar un poco más fino, casi la mitad, la regresión la presentaron entre el año y medio y los 6 años, un 36% entre los 10 meses y el año y medio, y luego tenemos un gap, tenemos un hueco en el que en principio no hay ningún participante, y después este 16%, que son 4 participantes, presentaron una regresión en torno a la edad prepúber, puber o adolescente, entre los 10 años y los 14, 15. Entonces vemos aquí un porcentaje, ¿no? Sí que hay algunos individuos con FELAN que pueden presentar una regresión en una edad un poco más atípica, ¿no? Que no es esa primera infancia. En cuanto a los ámbitos en los que se dio esta pérdida de habilidades, en general fue muy notable, o el área más destacada por los padres es el área de la reciprocidad socioemocional y la intención comunicativa, ese interés social. Muchas veces decíais cosas como se desconectó, ¿no? De repente hasta el año y medio estaba bien, sonrisa, era recíproco, alcanzaba los objetos, y luego de repente como que se metió en su mundo y no me hacía caso, o dejó de mirarme, etc. Entonces eso es lo que catalogamos como reciprocidad social y intención comunicativa. Vemos que el 72% de esos casos de regresión, este es el tipo de área en el que sobre todo está la afectación. Tenemos también, a este voy después, tenemos un caso de
como de una mezcla también en la que hubo pérdida de habilidades de la vida cotidiana, pues habilidades a lo mejor de comer por sí solo o algo así. Y tenemos 4 casos de afectación del lenguaje. El lenguaje puede estar afectado de muchas maneras, puede estar afectada la articulación o la capacidad de producción. En el caso del síndrome de Phelan es un poquito tricky, es un poquito ambiguo, es un poquito complicado saber a ciencia cierta si está regresión del lenguaje o dar la definición estricta de regresión, ¿no? Porque lo que estamos utilizando aquí para catalogar las regresiones es el instrumento ADR, la entrevista de autismo ADR. Esta entrevista requiere que exista una habilidad consolidada durante un periodo de meses y en el ámbito del lenguaje específicamente que al menos hubiese 5 palabras, o sea, una pérdida de más de 5 palabras. Esto en los casos de Phelan, en los que el lenguaje está tan afectado, pues es un poco, es poco realista, ¿no? Decir, bueno, pues que vaya a ser tan clara la pérdida. Entonces, pues sí que hay algunos casos de pérdida en los que informabais de que a lo mejor las 3 o 4 palabras que había estado diciendo, de repente dejaba de decirlas, ¿no? Y luego esto es lo que llamamos en el lenguaje. Y hay 2 casos de una regresión como más generalizada que coinciden también con la adolescencia, con la edad adolescente. El curso de estos casos pues lo podemos ver, sino un poco después, pero esos son casos en los que es tanto el área del lenguaje como de las habilidades sociales y habilidades de la vida cotidiana que habían estado adquiridas, pues se pierden o se quedan como muy afectadas. Hay un efecto curioso, que es que casi el 50%, casi la mitad de esas regresiones suceden durante, lo que había dicho antes, durante un periodo determinado, ¿no? Y luego a lo largo de X meses o incluso X años se revierten, es como si se revirtiesen y se volviese a un nivel previo de funcionamiento similar al que había antes. Vemos que para estos casos no hay diferencias en chicos y chicas y no hay diferencias en el área que había estado afectada. Es decir, que a veces era del área del ámbito social o algunas veces era del ámbito del lenguaje. En la edad en la que comenzó la regresión, en esos casos en los que como si hubiese una vuelta, ¿no? Una vuelta al funcionamiento previo, es pasado los 4 meses y algo, y esa duración de la pérdida es muy variable. Los meses medios son 28, pero el rango va desde los 5 meses hasta yo creo que estos son 8 o 9 años. Entonces vemos también que esa pérdida de habilidades puede alargarse durante un tiempo bastante prolongado. Pasando al ámbito del lenguaje, esto es para que veáis un poquito más lo que os decía antes del 70%. Vemos aquí que nuestros participantes, 34 de ellos no tenían lenguaje, 7 de ellos podían utilizar algunas palabras. Esto es lo que hemos llamado no verbales o mínimamente verbales. Y 11 de ellos eran capaces de utilizar frases simples y 8 tenían lenguaje más complejo. Lo llamamos lenguaje fluido. Bueno, el nivel de fluidez claramente varía, pero en principio son capaces de emplear frases complejas de más de 4 elementos y de utilizar algunos conectores o de contar alguna cosa que ha sucedido, etc. Estos 19, que son la suma de los 11 más los 8, estos 19, por ahondar un poquito más en cómo era su producción del lenguaje, podemos ver que en cuanto a sus habilidades conversacionales, que son la habilidad de charla social, es decir, no utilizo el lenguaje solamente para pedir lo que quiero o para decirte ven aquí o para decirte dame galletas, sino que soy capaz de hacer un comentario sobre algo que ha sucedido o preguntarte algo o contar algo como con un interés más social que utilitario. Vemos que esto también está medido con el ADR, que no lo he dicho.
vemos que es una habilidad que también mejora con el tiempo. Entonces, dentro de estos 19 participantes, cuando eran pequeñitos pero ya utilizaban lenguaje, el 24% podía utilizar este tipo de charla social y en el momento actual, en el momento de la evaluación, eran el 32%, con lo cual sí que se ve que es una habilidad que mejora con la edad y con el desarrollo del lenguaje. Lo mismo sucede con la conversación recíproca. Es un poco lo mismo que la charla social, pero con un poco más de diálogo. El 17% fue capaz en un momento previo cuando tenía ya lenguaje y ahora en el momento de la evaluación el 24%. Vemos que también hay algunas anomalías en la producción del lenguaje que también que pueden ser típicas de autismo, como inversión pronominal o lenguaje estereotipado, idiosincrásico muy repetitivo, etcétera, o tono o prosodia monótono, un poco como la que estoy teniendo yo ahora, que como estoy un poco nerviosa, pues estoy así un poco plana. Inversión pronominal, vemos en torno al 50% de estas personas podían mostrar ocasional inversión pronominal o consistente. Esto no está analizado con tanta profundidad, pero en principio era común que hubiese esa inversión pronominal. El lenguaje idiosincrático estereotipado, en un 27%, sobre todo por temas repetitivos. Por ejemplo, no había tanto neologismo o tanta palabra sacada de contexto, sino más bien pues, repetitivo o como frases aprendidas que de repente te las digo en otro contexto. Y el tono inusual un 67%. Ya pasando a la globalidad de la muestra en cuanto a su capacidad comprensiva del lenguaje, vemos que hay un alto porcentaje, casi un 38%, son capaces de comprender unexpected commands. Esto es, por ejemplo, instrucciones de 2 pasos que no están totalmente integradas en el contexto. Es decir, no es solamente tráeme el vaso mientras te señalo el vaso y te lo pido, ¿no? O sea, es decir, es puramente verbal y es, por ejemplo, mandarle a buscar un objeto y que te lo traiga o mandarle a hacer una acción y que verdaderamente la capacidad de seguir instrucciones un poquito más complejas. El 13% es capaz de entender instrucciones que están muy integradas en el contexto, que tienen que ver con rutinas, etcétera. El 20% entienden más de 50 palabras. Esto siempre era un poco difícil de contabilizar a veces con las familias. Entiende más de 50 palabras, tiene una comprensión de sus rutinas más frecuentes, entiende el sí, el no, etc. El 22% entiende menos de 50 palabras y un porcentaje pequeñito que tenían o bien muy poquita comprensión o no sabíamos muy bien valorar si podían llegar a las 50 palabras o no. Ahora nos vamos a las puntuaciones de la Vineland, de esa escala de conducta adaptativa, y las separamos dentro del ámbito de la comunicación, las separamos por comunicación expresiva y comunicación receptiva. Entonces, vemos que a pesar de que la dificultad más clara dentro del síndrome de Phelan es la capacidad expresiva, vemos que en realidad tampoco hay tantas diferencias, no hay unas diferencias estadísticamente significativas, perdón, siempre saco ahí yo otra vez la puñetera estadística, perdón. Pero las diferencias no son estadísticamente significativas en sus puntuaciones. Esto lo voy a explicar un poquito mejor, porque creo que estoy diciéndolo así un poco dando moscas a cañonazos. Esta es la puntuación de la escala. Las puntuaciones entre el 1 y el 9 son puntuaciones que están por debajo de la media. Vemos que aquí es donde entra la mayoría de nuestra muestra, lo cual es de esperar porque ya hemos dicho que los problemas comunicativos son muy frecuentes. Las puntuaciones entre 10 y 17 son o bien puntuaciones medias o un poco por debajo de la media, puntuaciones medias bajas. Vemos que aquí también tenemos algunos de nuestros niños, o sea, es decir, hay muchos problemas comunicativos, el lenguaje está muy afectado, pero sí que es cierto que hay una parte de esta muestra, que también lo hemos estado diciendo en charlas previas, que tiene una capacidad mantenida, ¿no? Tiene menos problemas del lenguaje. Seguimos en la escala de la conducta adaptativa y estas son las puntuaciones totales. Esta escala tiene una parte comunicativa de habilidades sociales, una parte de habilidades de la vida cotidiana y una parte total, de comportamiento adaptativo total.
y en este caso estamos utilizando esas puntuaciones. Vemos aquí para chicos y para chicas. Parece que para chicas está ligeramente por encima toda la distribución. En realidad esto tampoco es significativo, no hemos encontrado diferencias en función del sexo en cuanto al comportamiento adaptativo. Y a ver si puedo explicar esto bien porque es un poco confuso. El manual de esta escala te proporciona unas puntuaciones medias para diferentes grupos. Es un manual que proporciona, por ejemplo, unas puntuaciones medias para autismo, para un grupo de autismo con discapacidad intelectual, para un grupo de personas con discapacidad intelectual moderada, para un grupo de personas con discapacidad intelectual severa, que son lo verde, lo rojo y lo morado. Esas son puntuaciones de ese manual. Lo que queríamos comprobar era ver si el perfil de las personas con FELAN tenía algún tipo de semejanza, se asemejaba de alguna manera a uno de estos perfiles, a ver si era un perfil más semejante al autismo o más semejante a la discapacidad intelectual, ¿no? Porque siempre también tenemos esta diatriba de saber este comportamiento lo puedo achacar a autismo, este comportamiento lo puedo achacar a discapacidad intelectual, está un poco mezclado todo, ¿cómo ponemos las fronteras aquí? Entonces, lo que vemos en nuestra muestra de FELAN, que es la azul, es que se asemeja un poquito más a esta puntuación del grupo con discapacidad intelectual severa. Esto hay que cogerlo con pinzas porque claramente las muestras del manual, pues el manual tiene muchísima gente, cientos de personas con las que puede comparar. Nosotros tenemos solamente 60. Entonces, vemos que la muestra de autismo sí que en la puntuación de socialización baja. Vemos una pequeña bajada y queríamos ver si las puntuaciones de FELAN seguirían también ese patrón, y vemos que no, que suben un poquito en socialización. Por ahondar un poco más en esto, dijimos, a ver qué pasa cuando separamos a nuestra muestra de FELAN por aquellos niños, aquellas personas que superan el punto de corte de autismo en el instrumento A2, que es la pruebita esa que hacíamos, que grabábamos, etc., y los que no lo superan. Y vemos que las puntuaciones de aquellos que no superan el A2 suben claramente en social, a pesar de estar aquí bajitos todos en comunicación, suben en social, y luego la total pues vuelve a bajar un poquito. Y vemos que la muestra que supera punto de corte de espectro y de autismo se mantiene bastante plana, con lo cual la diapositiva anterior, la diapositiva anterior, estos valores así arriba a lo mejor están un poquito tirados por aquellas personas que no superan el punto de corte. O sea, cuando sí que superan punto de corte, vemos que el patrón sí que es como un autismo típico. Por continuar con los análisis dentro del espectro autista, vemos que hicimos 47 A2 y vemos que 13 personas, un 27%, no superaban punto de corte y un 72% superaban o bien para el punto de corte de espectro o el punto de corte más severo, que es, o más estricto, que es el de autismo, un 57%. O sea que 72,3% de nuestra muestra sí que tenía sintomatología autista como para superar el punto de corte de uno de los instrumentos diagnósticos. El otro instrumento diagnóstico, que es el ADR, tenemos un poquito más de muestra, pues porque al final algunas familias o bien no pudieron venir o pues eran niños muy pequeñitos o lo que fuese. Tenemos el ADR. El ADR vemos que en el ámbito, en el área A, que es de interacción social, el 88% superaba el punto de corte, para el área de la comunicación el 90,6% y para el área de comportamientos repetitivos un pelín más bajo, el 79,2% superaba el punto de corte. Cuando nos parábamos a decir, vale, todo esto es por separado, pero en conjunto, ¿cuántas personas superan tanto el punto de corte A como B como C, que es lo que el ADR establece para poder luego ya ver un poco más el diagnóstico, pues sería un 66% de esas personas, o sea que baja. Hay más puntuaciones más altas dentro de cada ámbito por separado que luego en la globalidad. Vamos a ver primero el A2, luego el ADI y continuamos al final con las comorbilidades. Vemos dentro del A2, en los participantes que superaban el punto de corte de autismo, vemos que... No, perdón, esto ya sabía yo que me iba a confundir. Vemos que el 40% de los chicos superan el punto de corte de autismo y el 17% de las chicas superan el punto de corte de autismo.
el 4% versus el 11% en el punto de corte de espectro, y el 9% de los chicos no superaba el punto de corte versus el 19% de las chicas. Esto nos informa de pues eso, una pequeña tendencia a los chicos a puntuar, ¿no?, a superar el punto de corte de autismo con mayor frecuencia que las chicas. Esto también lo podemos debatir un poco, a mí me parece bastante interesante también por el ratio que ha dicho antes el doctor Nevado, ¿no?, en principio hemos hablado siempre de un rango balanceado, un ratio balanceado en Phelan, a lo mejor ahora estamos viendo que hay más chicas, según los datos que ha presentado. Pese a ello, este porcentaje es más alto para chicos, que es ¿no?, consistente con el sesgo que hay de diagnóstico en chicos, de más autismo en chicos que en chicas, etcétera. ¿Qué implicaciones tiene esto para el diagnóstico? También yo creo que igual lo podemos hablar luego, o a lo mejor si vamos muy justos de tiempo en la sesión de pósteres, que claramente vamos muy justos de tiempo, lo acabo de ver. Esto es el Calibrated Severity Score, es una medida calibrada de severidad para poder comparar entre distintos módulos dentro del A2. El A2 tiene varios módulos en función del nivel de lenguaje, pues lo que hacen es ver cómo se pueden comparar todos, pues a través de una puntuación que va del 0 al 10. Entonces vemos, en nuestra muestra de participantes verbales era un 4,9 de media versus mínimamente verbales era un 5,1, no vemos gran diferencia. Sí que vemos diferencia para los chicos, que es un 5,8 de media, y en contraposición con las chicas, que es un 4,2. Esto tampoco es estadísticamente significativo y además es toda la muestra mezclada, no es, o sea, todas las puntuaciones de A2 mezclados, no solamente aquellos que cumplen criterios o que no cumplen criterios. Esto es bastante predecible, ¿no? Es decir, para aquellas personas que superan el punto de corte, la media de severidad claramente va a ser más alta, pero bueno, para que hubiese una medida de cuál es la media en nuestra población para el Calibrated Severity Score, por si a alguien le interesa, era un 6,5. Si separamos la parte afectada en el afecto social y en los comportamientos repetitivos, vemos que el afecto social estaba más afectado en los participantes no verbales también y en los participantes que eran chicos también, como lo que habíamos visto antes. Los comportamientos repetitivos aquí estaban un poquito más balanceados en chicos y en chicas y veíamos más comportamientos repetitivos en personas no verbales que en personas verbales. Pasamos al instrumento ADR, el área... esto ya lo habíamos dicho, estos son los mismos porcentajes de los que os he informado antes, pero un poquito más bonito y más visual. Entonces, este 66% son los que cumplían al final el criterio para las tres escalas. A ver, esos porcentajes de superación del punto de corte son las barras azules, es decir, este 79 que habíamos visto, el 92, etcétera. Lo que queríamos saber era, vemos porcentajes muy altos para cada una de las subescalas, pero dentro de esas subescalas, ¿hay alguna diferencia en cómo están afectados? ¿Están más afectados a pesar, claro, porque el punto de corte del ADR es un punto de corte, pero tú lo puedes superar por mucho o lo puedes superar por poco. Puedes estar ahí justo en el punto de corte o puedes estar muy afectado en ese ámbito realmente. Entonces queríamos ver un poco eso. Hemos normalizado las puntuaciones de todas las subescalas para poder compararlas también entre sí y vemos que sobre todo donde hay la gran afectación es en la parte no verbal, en la parte de la comunicación no verbal. Seguido de la parte de interacción social recíproca. Esta parte, como son solamente algunos de los participantes, bueno, la podemos dejar un poco más al margen, y la parte de comportamientos repetitivos vemos que no estaba tan afectada tampoco. O sea, sí que existe una afectación porque hay mucha gente que supera el punto de corte, pero a lo mejor el peso está mucho más en las partes comunicativas y de interacción. Esto va a estar en el póster, así que yo tengo también un póster, así que lo podemos comentar igual luego con un poquito más de tiempo. Solo por dejarlo así caer, comparábamos dentro de la muestra no verbal y dentro de la muestra verbal los ítems específicos de la parte de comunicación. Aquí en este caso, dentro de la ADR, la parte de comunicación, vemos el ítem de señalar, el ítem de asentir con la cabeza, de decir que no con la cabeza, de hacer gestos, etc. Veíamos la afectación para las personas verbales y no verbales. Los rojos son los verbales y la puntuación más alta es mayor afectación. La puntuación, cuanto más cerca del centro, menor afectación. Vemos que hay diferencias en señalar, en asentir y en el uso de gestos.
y esto es para las otras dos escalas de la ADIR. Vemos que en general los patrones son bastante similares, solo que los participantes verbales estaban un poquito menos afectados. Aquí en rituales, compulsiones, suben un poco más los verbales, en intereses sensoriales suben un poco más los no verbales, etc. Pero aquí no identificamos diferencias significativas, estadísticamente significativas. Pasamos a la parte más comportamental, medida con los cuestionarios. Este es el cuestionario de comportamientos repetitivos. Y lo que vemos aquí es que en general la afectación es bastante homogénea. Hay afectación en la escala de comportamientos estereotipados, estereotipias motoras, etc. En la insistencia en igualdad, en comportamientos restrictivos, en el seguimiento de rutinas, comportamientos ritualizados, comportamientos compulsivos. En comportamiento agresivo, autoagresivo hay un poquito menos, pero vemos que en general el perfil es bastante homogéneo. Para el resto de cuestionarios de comportamiento que hemos empleado, vemos que los resultados son bastante parecidos a los datos que habíamos visto esta mañana de prevalencia. Hay mucha afectación en hiperactividad. Esto me imagino que lo conocéis por experiencia, porque estos son vuestros hijos, vuestros peques, con lo cual sabréis sabréis por qué está más alta hiperactividad. También un poco de comportamientos estereotipados y algo de afectación social en términos de aislamiento social. Vale, gracias. Este otro cuestionario del CBCL nos informa también de lo mismo, problemas de atención, que también había salido esta mañana, problemas de relación social, de relación con los compañeros, con el entorno social, etc. Y algo de comportamientos de aislamiento. No hay diferencias en este cuestionario, hay baremos para chicos y para chicas y en general las puntuaciones siempre, los baremos son más o menos los mismos, no hay diferencias. El CBC, este cuestionario, pero para los más peques, también nos informa de comportamientos de déficit de atención o de problemas de atención, de aislamiento social y problemas de sueño. El sueño no está en el otro cuestionario porque solamente es hasta los 5 años, pero nos informa de problemas de sueño. Entonces, estos problemas de sueño a mí me parece que es un gran tema en el síndrome de Phelan también, es un gran tema en autismo, pero también ahora en el síndrome de Phelan, y vemos que 19 participantes, que es casi un 32%, en el momento actual presentan dificultades de sueño reportadas por vosotros como muy intensas. Es decir, dormir bien, tampoco duermen bien en general. Siempre hay suele haber algunos problemas de sueño, pero un 31,2% son problemas que, pues eso, dijisteis, no, es que o bien no duerme nada, o duerme 4 horas y se despierta, o le cuesta muchísimo dormir, o cosas por el estilo. Si vemos la primera infancia, hasta los 5 años de edad, hay algunos casos más, 40%. Repito, no son problemas esporádicos, ocasionales de dormir, de mi hijo no se duerme, son problemas que afectan no solamente a las personas con Phelan, sino también a sus familias, ¿no? Pues si me decís, es que hasta los 4 años no dormía, es que mi hijo no dormía literalmente hasta los 4 años, pues eso es algo que claramente tiene muchísimas implicaciones. Esto hay que ver un poco siempre las posibles causas, ¿no? O sea, son más causas biológicas, hay déficits hormonales de base, etcétera, o son causas de la dieta, son causas de la actividad que haya durante el día. Es muy importante saber la causa también para poder intentar tratarlo, para poder intentar intervenir en ello, porque no va a ser lo mismo si mi hijo no duerme porque tiene reflujo y yo no lo sé, y es que por las noches, si está tumbado, le vuelve todo y no se puede dormir, o si tiene problemas por otras causas. Este otro cuestionario es ahondar más, volveros en el surco, vemos problemas de inatención e hiperactividad, problemas de relaciones sociales y de comportamiento prosocial. El tema de la iniciativa social, el tema de compartir, de acercarse por iniciativa propia para intentar hacer un acercamiento más social, ¿no? Pues lo que veíamos antes de la charla social o la reciprocidad. Bastante interesante me parece el tema del procesamiento sensorial. Vemos que, bueno, por definir esto muy rápido, registro es la
la capacidad del niño, en este caso este cuestionario va hasta los 15 años, la capacidad del niño de ignorar entradas sensoriales, sensitividad de reaccionar, de recibir esas entradas sensoriales. Entonces vemos que aquí hay puntuaciones muy altas en registro. Esto significa que hay un gran problema, tienen muchos problemas para ser capaces de darse cuenta del input, ¿no? Esto se puede traducir o bien en problemas de atención o bien en problemas que ya hemos comentado, que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, de el umbral del dolor, o sea, son el tema táctil, el tema del dolor, la temperatura. Estos son, por cierto, porcentajes. El cuestionario tiene un máximo de 5. Estos son el porcentaje de niños que tienen puntuaciones por encima del percentil 88. Sabemos que 60 y pico % tienen aquí más del percentil 81 o del percentil 90 para procesamiento del tacto, procesamiento de movimientos vestibulares, movimientos bruscos, mucha búsqueda de estimulación en ese sentido, propiocepción, posición del cuerpo, etc. No vemos tanta afectación en el procesamiento de estímulos orales, visuales ni auditivos, ni por exceso ni por defecto, ni tanto por búsqueda sensorial como por hiperreactividad sensorial. Esto es, a mi modo de ver, un poco diferente al autismo típico, donde sí que podemos ver un poquito más como de búsqueda sensorial o de hiperreactividad. Aquí lo que básicamente está mucho más afectado es la parte táctil, la parte del procesamiento del dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que un 40% de nuestra muestra presenta tolerancia al dolor muy alta, tolerancia a la temperatura muy alta. Esto tiene implicaciones clínicas claramente, porque no sabes si a lo mejor se ha roto el tobillo y no te está diciendo nada y tú de repente dices, ¿y por qué no anda? ¿Y por qué no anda? Y se ha roto el tobillo y no te das cuenta, ¿no? Y también porque esto puede llevar también aparejado problemas de conducta, pues si al final ya el dolor es tan intenso que ya sí que lo noto, pues es que voy a estar que me subo por las paredes y eso va a tener unas implicaciones, ¿no? en el día a día. Vemos otras comorbilidades más físicas, más somáticas, infecciones de repetición en la infancia en un altísimo porcentaje, sobre todo respiratorias y del tracto urinario, intolerancias y alergias alimenticias, lactosa, legumbres, tomates, etcétera, cosas con piel, y muchos problemas dermatológicos, algunas otras alergias dermatológicos, pues como dermatitis, ronchas, eczemas, etcétera. Y tenemos que tener mucho, pues tenemos que tener en la cabeza que puede haber estas reacciones alérgicas, ¿no? Pues también reacciones alérgicas a algunos medicamentos, bueno, algunas reacciones alérgicas a medicamentos, y también, igual que con el sueño, su asociación con problemas de conducta. Vemos aquí, esto ya se ha comentado, con lo cual tampoco voy a ahondar mucho, problemas gastrointestinales en un 56%, reflujo en un 52%, miopía, estrabismo, otitis, muchas otitis, y bronquiolitis, broncoespasmos, bronquiolitis, etc. Por ir concluyendo, estos son así como en una diapositiva los temas que hemos tratado. La regresión es bastante frecuente, la sintomatología autista también es frecuente, más de un 70% superan los puntos de corte para los instrumentos diagnósticos. Hay mucha comorbilidad, tanto médica como psiquiátrica, y cuáles son las implicaciones clínicas de esto, ¿no? Esto, bueno, me repito, pero bueno, es que esto es lo que llevamos hablando todo el día. Es una población vulnerable en el sentido de que hay que anticiparse, hay que estar por delante, hay que intentar ver qué es lo que va a pasar. Yo tengo que saber que puede haber problemas renales, tengo que saber que hay momentos críticos en los que quizá los cambios conductuales son más frecuentes. Hay que vigilar mucho el tema de las crisis, el tema de la epilepsia, etc. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo ahora. Yo en particular todavía no, pero con la colaboración del doctor Nevado dentro de relativamente poco, quizá las correlaciones genotipo-fenotipo será lo que también podríamos, en la dirección en la que estaremos trabajando. La importancia de conocer la causa para poder identificar las dianas terapéuticas, para poder ajustar los tratamientos de manera más adecuada, y la eterna pregunta, ¿no?, de cuál es la trayectoria de desarrollo, que así es como una parte de cómo se llama esta charla, cuál es la trayectoria de desarrollo
o existe una trayectoria de desarrollo típica dentro del síndrome de Phelan, o nos tenemos que ir, como decíamos, nos tenemos que ir mucho más a hilar mucho más fino, ver los grupos, ver qué diferencia a qué grupos y si dentro de esos grupos existe un desarrollo, un curso clínico diferente. Estos son ahora mismo, esta es la clave, una de las claves. Bueno, fortalezas y limitaciones de este estudio. Voy a hablar sobre las fortalezas, porque si solo me da tiempo a uno, pues voy a hablar de las fortalezas. Es la muestra más de caracterización fenotípica, es la muestra más grande en España ahora mismo. Tenemos muchísima suerte con la asociación que hay aquí en España, la verdad, porque tiene una disposición brutal y porque, o sea, porque ha sido de donde ha salido el interés, ¿no? O sea, son ellos los que están ahora mismo como con muchísimo interés y con muchísimas ganas, todas las familias con muy buena disposición. Entonces yo creo que eso es una gran fortaleza que tenemos aquí y que está el camino abierto. O sea, que ahora claramente con esta conferencia a mí ya, pues, si me quedaba alguna duda, me queda clarísimo que hay muchísimas ganas de confluir, de trabajar en conjunto y de hilar, pues eso, de hacer el mapa más completo. Por último, la importancia de que la investigación, ¿no?, de la investigación translacional, de que la investigación básica tenga una aplicación en la clínica, pues por estas razones, que están en inglés y que ya las para poder ajustar tratamientos y dirigir los tratamientos mucho mejor, para controlar comorbilidades y anticiparse al curso clínico, para hacer una labor de diseminación del conocimiento y de comunicación que me parece ahora mismo también muy relevante, ¿no? Eso me gustaría que hubiese mucha más presencia clínica de La Paz, por ejemplo, o del Marañón o de cualquier hospital, para poder llevar este conocimiento a la clínica, a los médicos, a los pediatras, a las personas que están en contacto directo también con esta población. Consejo genético, y para poder también dar apoyo y hacer un acercamiento a las familias, que me parece fundamental. Y con esto agradecer a mi equipo del Marañón, que es mucha gente y que no voy a ahondar, y agradecer a los superhéroes y a las familias por vuestra disposición y por vuestros esfuerzos. Muchas gracias, Mónica. ¿Alguna pregunta? ¿Any question? Con las cervezas y las tapas, a lo mejor. Con las cervezas, probablemente. Mónica, yo me quedo más tranquilo porque esta parte, que es la que yo he notado esa deficiencia en todos la cohorte española, pues la estamos trabajando. Entonces, estoy contento porque la consulta, de alguna manera multidisciplinar, ha funcionado en ese sentido de que podamos trabajar conjuntamente esas dos partes, tanto la parte de asesoramiento genético, clínico y neuropediatría con la parte de psiquiatría, y yo creo que merece la pena comentarlo y valorarlo, ¿no? O sea, que simplemente es un comentario que, pues, yo creo que ha servido para algo esta consulta, ¿no? Y más que seguirá sirviendo. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para poder continuar con esta consulta, ¿no? Y estamos en ello. O sea que gracias a todos. Si no hay Muchas más gracias por aguantar. Gracias a todos, y ahora tenemos posibilidad